Muchísimas gracias por seguir en tu fiel sintonía. Sí, señor, en la mejor revista a nivel nacional. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice toda Nicaragua entera. Y por supuesto que también mi doctora psicóloga María Lourdes, que está todos los viernes con nosotros compartiendo y educándonos a todos esos papás novatos, a todos aquellos papás de primera y también para los papás, porque uno como padre nunca deja de aprender con sus hijos. Hoy vamos a estar abordando un tema de suma importancia. Ponga mucho oído, ponga mucho ojo, porque esto de lo que es las drogas, señores, en la adolescencia, qué tantas son sus consecuencias, qué tanto nos perjudican a nuestros hijos. Y para entrar en contexto le vamos a dar la bienvenida y unos respectivos buenos días a como debe ser a nuestra doctora María Lourdes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, ya muy bien. Buenos días a todos nuestros televidentes también, a las personas que están atentos a este segmento. Hoy vamos a hablar de este tema, como decías vos, que es las drogas. Las drogas, que se ha vuelto como el pan de cada día en la juventud. Sí. Coménteme, ¿desde qué punto lo vamos a iniciar? Porque es muy extenso. Es muy extenso, pero en este momento lo vamos a iniciar desde el punto de vista emocional, psicológico. ¿Por qué los adolescentes se involucran en la droga? ¿Cómo se involucran y cuáles son las consecuencias de que ellos se involucren en este tipo de situaciones o de circunstancias? En primer lugar, hay adolescentes que lo hacen en principio, ¿verdad?, por curiosidad, ¿verdad? Ellos dicen, es curiosidad nada más, pero no, que va. El cerebro reacciona, el cerebro se condiciona y entonces esa curiosidad te va llevando a más y más y más, y cuando acordás estás en un pozo sin fondo, de donde es muy difícil salir. No es imposible, pero sí es difícil salir. ¿Por qué? Porque las drogas tienen esas sustancias que afectan en nuestro cerebro y luego nuestro cerebro no puede estar sin esa sustancia. Hay otros adolescentes que lo usan porque dicen, es que me relaja. Eso es una justificación, o sea, es tan común para ellos y entonces hoy en día se ha vuelto algo tan generalizado que ellos dicen, no, solo es porque me relaja, pero en ese relajar caen en ese también pozo sin fondo. A veces también por la falta de autoestima, por la falta de confianza en ellos mismos, por frustraciones, por traumas, por malas relaciones, por una pésima comunicación, porque no tienen información, por falta de atención de los padres también, porque los padres a veces confiamos demasiado, a veces decimos, sí, yo sé lo que tengo, pero en ese yo sé lo que tengo, a veces no conocemos los límites donde pueden llegar nuestros hijos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado hasta dónde y cómo estos muchachos con quién andan, qué hacen, cuando no están a nuestra vista, qué hacen ellos, qué están haciendo, con quién están compartiendo, qué están viviendo, con quién se están involucrando. Entonces hay que ponerle atención a nuestros hijos. ¿Qué tanto, doctora, influyen o qué tanto culpabilidad tienen las amistades dentro de incitar al consumo de las drogas? Fíjate que hay gente que dice, yo anduve con gente que se drogó, con gente que tomó, y yo nunca lo hice. Pero fíjate que eso no, o sea, eso tiene que ver con una fortaleza que tenga. Pero hoy en día, si no lo haces, te discriminan, te maltratan, te marginan. Entonces los chavalos son tan vulnerables a veces que caen en eso. Y además de eso, hay que tomar en cuenta, las consecuencias son pésimas. En primer lugar, hay una desestabilización emocional. Eso se puede terminar en un problema, en un diagnóstico psicológico serio, ¿verdad? Que después necesitan ayuda no solo psicológica, sino que psiquiátrica también. Lógicamente, pues económicamente afecta porque la droga te la regalan la primera vez, pero ya después vos tenés que invitar. Entonces eso tiene que ver con un problema económico, afecta también en su vida personal, sus metas, sus objetivos. Ya estos muchachos no van a lograr sus objetivos como los tenían planificado. Ellos ya no cumplen con sus metas, les afecta en su área escolar, si están en la universidad, porque hay jóvenes que están bien adolescentes, bien pequeños, están en la universidad y entonces eso les afecta, los daña. Así va deteriorando cada una de las áreas de su vida. Después ellos no encuentran un norte, no le encuentran sentido a su vida, entran en depresión
es ahí donde ellos realmente se pierden. ¿Qué tanto influye también, doctora, el entorno familiar? ¿A qué me quiero referir? En que si en la familia, en algún momento hubo un familiar, un primo, alguien cercano, o ya sea su papá, que tuvo pues consecuencias y fue adicto a la droga. ¿Qué tanto influye en el hijo? Sí, influye. Puede influir de dos maneras. Puede influir positivamente porque el hijo dice, ese infierno yo no lo quiero vivir más. No lo quiero volver a vivir, no lo quiero repetir, entonces lo evita. Pero también puede ser que con este familiar vivió una situación muy difícil que lo marcó y no tiene la capacidad suficiente, las suficientes herramientas emocionales para decir no, y entonces entra en ese mundo. Entra en ese mundo y empieza a consumir y empieza a entrar en este círculo de amistades que además lo llevan a este problema que solamente les hace daño. Doctora Lourdes, dicen que el consumo, cuando alguien consume droga, presenta diferentes etapas. Cuando la está empezando a probar, cuando está consumiendo y cuando ya es un adicto. Ay, sí. Entonces, nosotros como papá, ¿en qué momento detectamos que nuestro hijo ya es adicto a la droga? Es bien difícil. ¿Qué tipos de comportamientos son los que presenta? Sí, a veces, por ejemplo, cuando ellos están comenzando, es bien difícil que los padres, si no estamos atentos, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ellos lo saben disimular, ellos lo saben hacer en otro lado, ellos saben cómo manejar, ellos aprenden a manejar esa situación. Pero cuando ya están en la fase intermedia, ya como que se les va saliendo un poco el control, entonces ellos ya lo pueden hacer en la casa, ya los ves vos que son violentos, que son agresivos, y ya cuando están en su etapa, diríamos que severa, o en una etapa en su más alto índice de consumo, entonces ellos se vuelven violentos, se vuelven agresivos, ya pierden el control, ya son irresponsables en su trabajo, en sus clases, en su casa, ya ellos hablan de otras, ya sus conversaciones no son las mismas, pierden el apetito, tienen problemas, alteraciones del sueño, problemas para relacionarse con las demás personas, siempre están inconformes. Doctora, y eso es, ahí sí ya es inevitable que los padres se den cuenta. Doctora, este tema es, como lo mencioné de inicio, es demasiado extenso y yo pienso que le vamos a dar segunda, tercera, cuarta y si es posible una quinta parte para irla desarrollando con cuidado, para que todos nuestros amigos televidentes, ya que es muy demandado y es muy gustable este segmento, ¿cuáles serían breves las recomendaciones como papá para detectar a tiempo y tratar este tipo de afecto en nuestros adolescentes? Démosle seguimiento a nuestros hijos necesitan nuestro apoyo. A veces creemos que porque ya tienen cierta edad ya no nos necesitan, pero siempre ellos nos necesitan. Un consejo nunca está de más. Démosle seguimiento, aconsejémoslo, presentémosles algunos ejemplos de personas cómo han llegado a destruirse producto de esta sustancia. No dejemos que nuestros jóvenes ni nuestros hijos se nos pierdan. Ok, ahora regáleme sus números de contacto y su dirección, donde están ubicados para mayor consulta, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. 8961-7880, ese es mi número de teléfono donde me pueden llamar, me pueden escribir, me pueden consultar. En mi página como psicóloga María Lourdes Gómez en Facebook y frente a la farmacia Urdey en el consultorio médico integral. Con muchísimo gusto. Así es, señoras, nosotros comprometiéndonos con usted todos los viernes en el segmento de Educando a Papá. Esto va a tener segunda y tercera parte porque es un tema muy extenso. Nosotros quedamos por acá por ahora, pero continuamos con mucho más.